Buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión aquí en el canal del hereje Hidalgo. Antes de comenzar el desarrollo de este podcast, que dicho sea de paso, les quiero avisar de que es el primer podcast, ¿verdad? No el primer podcast, es el primer en vivo diferido de la historia. Ustedes van a estar viendo esta transmisión en vivo de manera diferida en el canal de YouTube del hereje Hidalgo. Algo nunca antes visto en las redes sociales del mundo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yendo al grano, el aviso parroquial es que en uno de mis videos recientes había dicho de que en el canal del hereje Hidalgo no tenemos una línea, digo bien, editorial bien marcada. Es por eso que tenemos un montón de videos hablando de un montón de temas. Y a ese montón de temas le sumamos ahora uno nuevo, un tema que apasiona a todos, que un tema que despierta muchas sensaciones, un tema que despierta los peores sentimientos del ser humano, los peores pensamientos y las peores actitudes de un ser humano. Un tema que nos hace retroceder en el tiempo a convertirnos prácticamente en neandertales, en cavernícolas, cuando se abordan estos temas o cuando vivimos la pasión del fútbol. El fútbol nos embrutece, pero nos apasiona. ¿Sí? El fútbol es un deporte tan maravilloso que despierta nuestros peores sentimientos y nuestras peores actitudes. Creo que por eso nos apasiona tanto el fútbol. Y el hereje Hidalgo no puede estar ajeno a esta situación. Por eso, ahora, en una señal experimental, quiero meterme en la vorágine también del fútbol mundial, pero por sobre todo en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Que es la tierra que le vio nacer al hereje. Quiero empezar a hablar un poquito de fútbol, dando mi opinión irreverente, digo yo, porque yo no estoy haciendo nada nuevo, de hecho que estoy copiando un concepto que en Argentina, por sobre todo, estuvo muy en boga. Hay muchos canales underground argentinos que escapan muchas veces de lo que vendría a ser el mainstream habitual de la televisión argentina, que abordan los temas futbolísticos de una manera simple, graciosa e irreverente, como creo yo que tiene que ser. El fútbol o el periodismo deportivo, a mi criterio, es un periodismo deportivo demasiado estatizado, demasiado acartonado y demasiado políticamente correcto. Por los intereses, obviamente, que están en juego. Ustedes tienen que entender que los medios de comunicación tradicionales, llámese las radios y la televisión, son empresas que buscan el lucro, ¿verdad? Obviamente esas empresas muy difícilmente van a dispararse en el pie, evitando, ¿verdad?, que le entre fuente de ingresos o maximizando su fuente de ingresos. Por ello, su opinión tiene que estar acorde políticamente, tiene que ser dócil en la medida que se puede. Las críticas son dentro de todo bastante medidas, sobre todo de los canales que tienen, ¿cómo se dice? Los derechos de transmisión. Obviamente esos canales no van a hacer una crítica sincera, acorde y cruda con respecto a la realidad del fútbol paraguayo, con respecto a la realidad de la selección paraguaya y con respecto a la realidad de tal o cual club. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente los dueños de los clubes son dueños de las empresas que auspician el fútbol. Y si yo pongo plata, ¿sí?, en un medio de comunicación, yo no voy a querer que el medio en el que yo pongo la plata, en el que yo pongo la guita, hable mal de mí o de mi club. Siempre va a haber una bajada de línea, siempre va a haber un telefonazo para los periodistas que va a limitar mucho, pero mucho su rango de opinión. Por eso generalmente los periodistas, ¿cómo se dice? Se me fue Jesucristo, jugo mágico del hereje, haceme entrar en razón. Por eso, gracias jugo mágico del hereje. Por eso
programas deportivos son bastante aburridos. Son aburridos acá en Paraguay y son aburridos en Argentina y en otras partes. ¿Por qué? Porque se dedican básicamente a las cuestiones más aburridas de este deporte. ¿Sí? Dejan de lado el salseo, como le dicen los mexicanos, dejan de lado la polémica para centrarse en la táctica, en la estrategia, en cómo marcó el 3, en cómo marcó el 6, en cómo no tiró el pase, en cómo no estuvo atento, en cómo el arquero no puso bien su barrera, etcétera, etcétera. Cómo el equipo, o sea, cómo el Chiqui, cómo Garnero, cómo Cáceres paró su equipo, bla, bla, bla. Y encima te ponen media hora de la conferencia de prensa de tal o cual técnico, de tal cual jugador. Que generalmente son súper aburridas. Yo no sé si le pasa eso a ustedes, pero lo que yo más odio de los canales, o sea, de los programas de televisión deportivos y de radio también, es cuando hablan los protagonistas. Pues siento que tienen un cassette ahí y dicen siempre lo mismo. Basta con ver o escuchar la declaración de un solo periodista y de un solo técnico y ya conoces todo el verso, ya conoces cómo viene la mano. Supongo que es una pérdida de tiempo, o sea, para mí al menos es una pérdida de tiempo. Y siguen hablando ahí de cuestiones que son prácticamente intrascendentes, cuando lo único que le importa al hincha de verdad, a la persona, espectador, a la persona que ve el fútbol, ya sea sentado en su sillón, en su sala, oyendo todos los domingos en la cancha, es si su equipo gana o pierde. El resto generalmente es verso. Si tu equipo de por ahí pierde jugando bien y entregando todo, sí, se, te vas menos enojado. Pero generalmente lo que siempre uno quiere es ganar. Y esa es la esencia de un deporte como el fútbol y esa es la esencia de un campeonato, el ganar el campeonato. Por eso hay un ganador, por eso hay una liga y por eso hay un trofeo, ¿verdad? Y básicamente es ese el espíritu de competencia. Ahora bien, ya estamos por entrar en el séptimo mes del año, ya va a ser julio. Han pasado por ende ya más de 6 meses. Ya estamos entrando en el segundo semestre del año. Y pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas de las cuales yo quiero abordarlas y resumirlas en este pequeño podcast, ¿verdad? En este pequeño programa que, dependiendo del rango de éxito y dependiendo de mi estado de ánimo, quiero hacerlo más seguido, de acuerdo al tiempo que dispongo, ¿verdad? El episodio de hoy, ya habiendo hablado casi cerca de 10 minutos, va a tratar sobre el fútbol paraguayo en sí y la definición del campeonato que al día de hoy se está desarrollando. El fútbol paraguayo en sí. Pero primero quiero hablar de la definición del campeonato, porque toda esta semana yo escuché quién quiere que gane. Creo que escuché en ABC y en varios medios. ¿Quién quiere que gane? ¿Quién quiere que el olimpista gane? ¿Sí? Si quiere que gane Cerro o Libertad. Para los que no saben, yo soy olimpista, muy fanático y tengo una postura asumida en cuanto a, a lo que tiene que pasar cada año en el fútbol paraguayo para que el fútbol paraguayo crezca y avance. Cada año en el fútbol paraguayo tiene que ganar sí o sí el campeonato, apertura y clausura, Cerro Porteño y Olimpia. Si Cerro gana la apertura y Olimpia la clausura, genial. Si Cerro gana la apertura y la clausura, genial. Si Olimpia gana la apertura y clausura, genial. Si pueden ganar los dos, un campeonato cada uno, mejor. Pero yo le digo como olimpista que para la grandeza del fútbol paraguayo conviene siempre que el título de campeón paraguayo nunca salga de los equipos más grandes de este país. Nunca, pero nunca, para la salud del fútbol paraguayo, le va a venir bien jamás que
equipos de Morondanga como Libertad, como Guaraní, como Nacional, etcétera, etcétera, salgan campeones. ¿Por qué? Porque son equipos que no generan absolutamente nada. Y en un país tan pequeño como el nuestro, con un mercado futbolístico bastante reducido, no conviene que salga campeón un Libertad, un Guaraní, un Nacional. ¿Por qué? Porque a nadie, absolutamente a nadie le interesa. La torta del fútbol paraguayo se la dividen Olimpia y Cerro por la grandeza de esos equipos. Olimpia por ser el equipo más grande del Paraguay y Cerro por ser el equipo rival del equipo más grande del Paraguay. Esa es una vendida de humo que yo tiro, ¿verdad? Pero Olimpia y Cerro son los equipos más grandes del fútbol paraguayo, son los únicos que pueden llenarte, ya sea un Defensor del Chaco, una Olla Azulgrana, la cancha del 3 de febrero, la cancha del Luqueño. Son los únicos equipos con el caudal popular suficiente para generar venta de diarios, venta de camisetas, venta de entradas, venta de publicidad, etcétera, etcétera. Son los equipos más vistos del fútbol paraguayo, por todo lo que ellos significan. Por ende, si Cerro y Olimpia no salen campeones, a nadie les conviene. Acuérdense que Libertad, supuestamente el campeón del siglo, un título que a mi criterio le queda demasiado grande, porque Libertad no solo es un equipo chico, sino que es un equipo inorgánico. O sea, no es un equipo que no es un equipo genuino. Es un equipo que depende del gerenciamiento de un señor, que si el señor decide irse o si el señor deja de existir, el equipo vuelve a ser un Rubioñú, un Trinidense, un Guaireña, un Sol de América, un Colegiales más. Es decir, un equipo de Morondanga, para no decir un equipo de mierda. ¿Se entiende? Soy muy crudo con las expresiones, pero creo que la mayoría de los hinchas comparten esa visión que tengo, que Libertad es un equipo inorgánico. Acuérdense el año pasado cuando Libertad salió campeón de la Apertura. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, porque nadie se acuerda que Libertad sale campeón. Ni siquiera los liberteños saben que Libertad sale campeón. Acuérdense que Libertad jugó una semifinal de Copa Sudamericana y nadie se dio por enterado. La cancha estaba absolutamente vacía. Cuando que si Cerro u Olimpia estén jugando esa instancia de un torneo internacional, el país se paraliza. Por ende, por una cuestión de mercadeo, por una cuestión sentimental y por una cuestión de conveniencia para el fútbol paraguayo, conviene siempre, vale a la redundancia, que sean Cerro y Olimpia los que consuetudinariamente se consagren campeones de los torneos que la, por desgracia, desastrosa Asociación Paraguaya del Fútbol organiza. ¿Sí? Porque son los más grandes y le conviene a todos que Olimpia y Cerro salgan campeones. Ergo, habiendo dicho eso y estando el campeonato con la posibilidad de que tanto Libertad, que tiene el hándicap a su favor, y de que Cerro salga campeón con esa desventaja, o sea, ganando Cerro puede salir campeón también, porque creo que quedan una o dos fechas, ¿verdad? O sea, Cerro no sale campeón ahora, pero ganando tiene chances. Lo que sí que la definición está entre ellos, ¿verdad? Yo creo que con todo el dolor de mi corazón creo que conviene que Cerro salga campeón. Le conviene al Paraguay que Cerro salga campeón. Y creo que todo paraguayo que se digne de ser paraguayo y que se digne de ser futbolero con la mano en el corazón y la otra en sus testículos, tiene que querer que Cerro salga campeón, y lo dice un olimpista fanático. ¿Por qué? Porque Cerro, al olimpista, el cerrista, tiene el derecho de criticar
y de hinchar y de romper las bolas al olimpista, del cargar como se dice habitualmente, porque Cerro es el rival de Olimpia. Y viceversa, el olimpista tiene el derecho de cargarle al cerrista porque es el archirrival de Cerro. Pero no el de Guaraní, no el de Libertad, no el de Luque y no el de Nacional y de cualquier otro equipo de relleno que juega este torneo de Morondanga. No, solo el Cerro y Olimpia. En Paraguay solo existen dos equipos, Cerro y Olimpia, el resto son relleno. Y que vean sistemática y consuetudinariamente cómo se desarrolla la convocatoria en materia de afición dentro de cada torneo en el fútbol paraguayo. De por ahí Luque te llena su estadio, de por ahí sí es que está bien. Pero generalmente los récords de recaudaciones siempre están entre Olimpia y Cerro. Libertad, por más que salga campeón 10 años seguidos y por más que levante la Libertadores y le gane al Liverpool o al Real Madrid, la Intercontinental, Libertad va a seguir siendo un equipo inorgánico porque Libertad depende de la billetera privada de una sola persona. No es una institución noble. No es un equipo de fútbol per se. Es una sociedad anónima prácticamente. Es una empresa. Son un rejuntado de mercenarios que no sienten la camiseta porque no me van a... ¿Ustedes creen que los jugadores de Libertad son liberteños? No, es una malcomunión ahí em, entre cerristas, olimpistas, hasta luqueños, qué sé yo. Hay más chance que un jugador de Libertad sea qué sé yo, de colegiales en todo caso. Es un equipo inorgánico, ¿sí? Por eso yo digo que todo paraguayo futbolero que se respete no debe de ser nunca hincha de Libertad y nunca tiene que querer que Libertad salga campeón, ¿sí? Debe de añorar el descenso de ese equipo, ¿sí? La desaparición de ese equipo, porque es un equipo que atenta contra el fútbol. Atenta contra el fútbol porque esa clase de equipos no deberían de existir, porque matan la esencia del deporte, matan la esencia del fútbol. Si Libertad gana, hoy va a salir campeón, y los únicos que van a festejar ese campeonato de Libertad van a ser los periodistas obsecuentes al dinero o a la pauta publicitaria. Nada más. Nada más. A nadie le chupa un huevo. A nadie le importa que Libertad salga campeón. A todos le chupa un huevo que Libertad salga campeón. Por eso digo yo que prefiero mil veces que Cerro salga campeón siempre, que es tu rival, que es mi rival deportivo. Es el rival de la institución a la que yo quiero y amo, que es Olimpia. Prefiero que mi rival, que con derecho se transformó en mi rival, salga campeón. Y espero que los cerristas también tengan esa consideración, que creo que la tienen. Que el cerrista que sabe de fútbol entiende también eso. Y si no lo entienden, no sabe de fútbol. Eso es lo que yo opino de esta definición de un torneo en el cual Olimpia se la entregó a estos dos equipos. Porque Olimpia tuvo un final de año 2021 bastante tormentoso. Se veía que el 2022 iba a ser un año complicado. Le salió muy bien el comienzo de año. Olimpia entró en Libertadores desde primera fase, fue avanzando, fue eliminando rivales de talla importante, campeones de Libertadores, como lo es el Atlético Nacional de Medellín, clásico rival de Olimpia en esta competición. Lo eliminó el olimpista y todo aquel que tuvo que ver el partido por televisión o por Facebook se tuvo que tragar la soberbia, ¿sí? La soberbia de estos colombianos que son a nadie prácticamente. Después se tuvo que comer este tema de perder 3-1 con Fluminense, que si bien no ganó todavía la Libertadores, es un equipo tradicional de esta copa, un equipo fuerte, jodido.
Olimpia lo elimina y clasifica a fase de grupos. Para desgracia de Olimpia, la fase de grupos la comparte con un Cerro que tiró la casa por la ventana en materia de contrataciones. Ya cada uno va a evaluar, o sea, cada uno ve cómo le fue a los jugadores que contrató Cerro, pero que a priori se preparó para esta copa. Y a mi criterio, el hecho de que Olimpia forme parte del mismo grupo que Cerro Porteño en la Libertadores minimizó, pero considerablemente, la hazaña hecha en la fase previa. Porque Olimpia le elimina a dos equipos muy fuertes. Y Olimpia, desde que existe este formato de Libertadores, salvo en el 2013, que llega a la final, Olimpia venía eliminándose sistemáticamente cuando no le tocaba entrar en fase de grupos. O sea, perdió con Junior y no sé, no me recuerdo ahora con qué otro equipo Cañé perdió, ¿verdad? Y no pudo llegar a fase de grupos. Pero Olimpia llega después de mucho tiempo a fase de grupos jugando las fases previas de la Libertadores. Y para desgracia a Olimpia le toca Cerro. Y digo para desgracia, ¿por qué? Porque la presión mediática, la presión de tus hinchas hace que vos les tengas que eliminar a Cerro. Hace que vos tengas que clasificar como una cuestión sine qua non a octavos de final. Por eso yo digo, y esto es una opinión muy personal, que para mí en la Libertadores Olimpia fracasó. ¿Por qué? Porque estaba Cerro en la fase de grupos. Y Olimpia tenía la imperiosa necesidad de clasificar a octavos de final. Y si le podía eliminar a Cerro, mejor. Se despidió Olimpia dignamente de la Libertadores porque le ganó a la olla, hizo todo lo posible. Olimpia no perdió, o sea, Olimpia no se eliminó de la Libertadores con Cerro Porteño. Olimpia quedó eliminado por no ganarle a Peñarol en Uruguay, por no ganarle a Colón acá y por no empatarle a Colón en Santa Fe. Olimpia desperdició muchos puntos. Entre ellos creo no haberle ganado a Cerro en el Defensores en el primer partido. Yo creo que los jugadores de Olimpia tocaron el cielo con las manos al, al eliminar al Atlético Nacional, al eliminarle al Fluminense. Y se le levantaron todos los humos y todos los egos que estos mitaís en su momento, o sea, los mitaís de ahora tenían. Y entraron en una debacle en el fútbol paraguayo, en el campeonato paraguayo, que posibilitó obviamente que, que quede fuera de combate muy rápido. Olimpia está tercero y muy lejos de, de Libertad y de Cerro. Olimpia prácticamente se despidió del campeonato en la primera rueda de este. O sea, nunca peleó el campeonato. Porque estaba distraído en una Libertadores que tampoco dio la talla. Que tampoco, si bien se despidió dignamente porque ganó e hizo todo lo posible, pero en los partidos donde Olimpia podía haber ganado cómodamente falló. Ya sea Peñarol en Uruguay, porque por lo menos hubiese rescatado un empate o Colón acá de local. Y dado cómo se dio el partido en Santa Fe, creo que Olimpia hubiese conquistado un empate por lo menos. Y al ser eliminado de la Libertadores, de la fase de grupos de la Libertadores, en un grupo donde Cerro estaba contigo y clasificó tu máximo rival, entonces hace que el premio consuelo a la Sudamericana no sea nada. Ahora Olimpia por lo que es Olimpia, por la jerarquía de los rivales, que para mí son de medio pelo los que juegan la Sudamericana, Olimpia está obligado a llegar a fases decisivas de la Sudamericana si quiere salvar el año, ¿sí? Porque yo no me quiero imaginar que Olimpia
se elimine con este equipo brasileño goyanense, Atlético Goyanense creo que es. Y si Cerro da el zarpazo, que creo que lo puede dar ante Palmeiras, olvídate, ahí tenés hasta septiembre de cargada, hasta septiembre de tener a los cerristas con el pecho inflado y golpeándose así el corazón. No, mira, nosotros somos coperos. Ojo, ojo. Y eso yo le responsabilizo a los jugadores, principalmente a los juveniles, principalmente a Paiva, que para mí era una nadie y de repente metió dos, cuatro, dos, tres goles y se volvió, qué sé yo, el Pepe Cardoso prácticamente. Son cuestiones que hay que analizar también, son cuestiones que hay que poner en los temas de conversación de que, o sea, la gente que se dedica al análisis deportivo en el Paraguay debería de abordar estos temas, debería de tener la cabeza fría, sí, de decir, bueno, está bien, viene un chico, o cualquiera, viene un jugador, y te juega bien cinco partidos, y te hace goles en esos cinco partidos, y después entra en un bajón. Durante esos cinco partidos, piden, no, la sorpresa, la revelación, no, que se tiene que ir a la selección, tiene que irse transferido al United, al City, al Madrid, etcétera, etcétera. La joya, nuestra joya. Cada campeonato tiene 22 fechas. Ojo, una cosa es que dentro de esas 22 fechas tengas una racha de buen jugar. Otra cosa es que vos te mantengas a un buen ritmo y a un buen nivel durante esas 22 fechas, que son 6 meses de competencia nada más. ¿Sí? Y si podés mantener un ritmo sostenido, un ritmo promedio, un buen ritmo y un buen promedio de ya sea de juego y de goles, dependiendo de la posición obviamente, durante toda la temporada, es decir, dentro del campeonato de apertura y clausura, ahí habla de revelación, pero no hable de revelación si jugás bien 5 partidos. Hay muchos jugadores que tienen ese estatus de superestrellas y te juegan bien a lo sumo 10 partidos al año. Y porque te hacen un gol en un partidito así de morondanga, ya dicen que es un crack y no lo es. Las temporadas se deben de evaluar, los campeonatos se deben de evaluar con la finalización del mismo y ver cuánto tiempo jugó ese muchacho a un gran nivel, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pudo sostener ese nivel? Porque los campeonatos no son de 3 fechas, son de 22 fechas cada uno. Son 44 partidos al año. Una cosa es que vos o sea, si vos jugás de esos 44 partidos que tenés al año, jugás bien 30, ahí estás en condiciones de decir que sos una revelación y sos un crack. Y si metes, o sea, si sos goleador y metes, qué sé yo, 11 goles por campeonato, ahí estamos, ahí podemos hablar de crack y de esto que aquello, pero no ser apariciones esporádicas en determinados partidos o en partidos televisados contra los grandes. No, de a poco. O sea, hay que evaluar mejor, hay que elevar un poco la vara en la manera en que, en que se evalúa este tipo de jugadores. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a ver cómo sale esto, vamos a ver la repercusión. Pero independientemente de eso, a mí me gusta hablar de esto, me gusta hablar de fútbol. Próximamente voy a estar trayendo em, más materiales, más temas de conversación para hablar.
y así ir abordando distintos temas para que la variedad del canal siga aumentando. Podemos hablar de historia un día, podemos hablar de derecho el otro, podemos hablar de política también, podemos hablar de globalización, para que vean lo culto que somos. Y también que en algún momento podemos estar embrutecidos aquí en el canal del hereje Hidalgo con los temas futbolísticos. Se despide el hereje. Espero que les haya gustado el video. Espero que compartan mis ideas y si no las comparten, que las entiendan, que las debatan. Hasta luego y nos vemos en la próxima.